Ponemos todos de pie porque llegó el momento que muchos de ustedes estaban esperando. Llegó el momento de recibir en este acto aquí el 17 de mayo en la ciudad de Pinamar al secretario general de Camioneros de la República Argentina, de la CGT, el compañero Hugo Antonio Moyano. Gracias. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Quiero en principio felicitar a todas las organizaciones gremiales que han conformado esta regional, porque están dando muestras a lo mejor de más sabiduría que se pueda tener a nivel nacional, porque ellos, dejando de lado los desencuentros, han logrado conformar una CGT que está casi con la totalidad de las organizaciones gremiales, más allá en el lugar que estén ubicados a nivel nacional. Por eso los felicito a todos y los felicito también al secretario general, chico muy joven, pibe muy joven, que desde hace muchos años viene peleando y pertenece justamente a una actividad que siempre estuvo predispuesta a la lucha, como es la actividad de la recolección de residuos. Es muy importante lo que decía el Momo con referencia a la necesidad que ha tenido el movimiento obrero organizado, los trabajadores, de incursionar directamente con partidos políticos, porque no nos sentimos representados, como muchísimos hombres del peronismo de la provincia de Buenos Aires y del país, no se sienten representados por los que hoy han tomado, han ocupado, han intrusado el justicialismo de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. No nos sentimos representados, porque no representan al justicialismo, representan a quien les da permanentemente directiva para decir lo que tienen que hacer y para hacer lo que quiere que el gobierno nacional haga. Entonces, este no es el peronismo que nosotros sentimos, que nosotros hemos mamado y que nosotros hemos luchado para tener, ¿no es cierto?, más vigente que nunca. Por eso nos hemos ido del peronismo, del justicialismo. Quien les habla saben que por ausencia por enfermedad del compañero Balestrini ocupé la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y además ocupé la vicepresidencia segunda del Partido Justicialista a nivel nacional. Pero ¿sabe qué pasa? Yo me preguntaba, ¿vos sos presidente del justicialismo? No soy presidente de la nada, porque el justicialismo no existe en la provincia de Buenos Aires, no existe como expresión orgánica del peronismo. Entonces, ¿para qué íbamos a estar en un lugar donde solamente se recibían directivas de la presidenta de la Nación y esas directivas no eran para favorecer a lo que tiene como objetivo el peronismo, que son los trabajadores? Todo lo contrario. Entonces, ¿para qué íbamos a estar ahí si no existía? En algún momento, cuando renunciamos, dijimos que era una cáscara vacía. Hoy ya ni cáscara es un vacío total, que no tiene absolutamente nada que hacer los hombres que sentimos, que mamamos y que tenemos los principios del peronismo que nos dio Perón y Eva Perón. Por eso, compañeros, es muy importante la organización que se han dado en este lugar, conformado casi por todas las organizaciones gremiales. Es muy importante, pero no nos olvidemos, muchachos, compañeros, que la lucha es gremial, pero fundamentalmente es política. Y como el justicialismo no nos ha dado espacio y prácticamente ha desaparecido, lo ha absorbido el Frente para la Victoria, que bastante poco que ver tiene con el peronismo. Entonces, como el justicialismo no existe, hemos decidido conformar tanto
compañero Venegas, como quien les habla, dos expresiones políticas que tienen como base fundamental que la base de estas dos expresiones políticas es el peronismo. Porque queremos que todos aquellos compañeros peronistas, compañeras y compañeros peronistas de la provincia de Buenos Aires y más adelante de todo el país, se sientan contenidos por quienes expresamos el peronismo de verdad. El peronismo de Perón y Eva Perón, el peronismo que está al lado de los trabajadores. Ese es el único peronismo que tenemos que representar. Y cuando hablamos de trabajadores, compañeros, no estamos solamente hablando de los trabajadores que trabajan con el músculo, con el esfuerzo, sino también estamos hablando de todos aquellos que realizan tareas, con el intelectual, con el profesional, con el comerciante, con el empresario, con el docente, con todos aquellos que tienen una responsabilidad dentro de la sociedad. Todos ellos tienen que ser contenidos y además defendidos por el peronismo. Esto es lo que tenemos, esta es la misión que nos hemos dado, esto es el objetivo que nos hemos dado y queremos definitivamente recuperar el peronismo para el segundo paso es recuperar el país. Porque es cierto, compañero, que las cosas no andan bien en el país. Porque es cierto que nos siguen mintiendo como lo hicieron desde un principio, por ejemplo, con la inflación. Nosotros nunca creímos en la inflación del INDEC. Siempre dijimos que para nosotros la inflación era la del supermercado o el de la góndola. No hay otra inflación, porque cuando el compañero trabajador va a comprar los alimentos sabe cuál es la inflación. Por eso nunca creímos en esa inflación. Y nunca hemos creído en el resto de las mentiras que nos está dando el gobierno. En la pobreza, en la indigencia, hay mucho más pobreza, hay mucho más indigencia, en el trabajo precario, en la desocupación. Todas esas cifras que permanentemente nos da Valentín son todas mentiras. No es cierto que haya el 5,5% de desocupación, hay muchísima más desocupación. Y si tenemos en cuenta que los compañeros que perciben, los hombres y mujeres que perciben un subsidio por desocupación, un subsidio por subsidios cooperativos, no son trabajadores, están recibiendo un subsidio pero son desocupados, porque al no tener trabajo, desgraciadamente, perciben ese subsidio que apenas le alcanza para comer. Entonces, esos también son desocupados. Por eso miente con la cifra de desocupación cuando dice que el 5,5%. Supera ampliamente el 10% la desocupación. Entonces, ¿cómo es posible? En un país que ha crecido, que ha tenido la posibilidad de crecer por la tendencia favorable que nos ha dado la economía mundial. No es porque se inventó una política para el crecimiento, porque en toda la región se ha crecido de la misma forma. La única diferencia que hay es que el crecimiento tiene que tener el desarrollo paralelamente, porque si no el crecimiento no existe. Y el desarrollo significa, compañero, preparar el país para las futuras generaciones. Por ejemplo, la presidenta ha dicho hace poco tiempo que el país va a exportar no sé cuántos millones de toneladas más de grano. Y es posible que así sea, y bienvenido que así sea, pero no tenemos las estructuras para poder desarrollar esa exportación. No tenemos rutas, y esto lo conocemos bien porque nosotros somos hombres del transporte. No tenemos vía férrea, no tenemos vía navegable, no tenemos puertos, no tenemos las estructuras para poder posibilitar que esa cantidad de granos la podamos exportar y que queden los recursos en el país. Fíjense, en el gobierno del general Perón teníamos la cuarta flota mundial, la cuarta flota de buques mundial. ¿Qué significa eso? Que todas las exportaciones, cuando se habla de que la soja está a 500 y pico de dólares la tonelada, no hablan de que lo que se gasta en transporte a través de los buques que son extranjeros, se reduce sustancialmente esa ganancia. Por lo tanto, todas estas inversiones que se hicieron mal en el país deberían haberse hecho justamente para poder recuperar esa flota que era un orgullo para el país, ¿no es cierto?, teniendo la cuarta flota
más importante del mundo. Entonces, esto es lo que produce el desarrollo de un país. Esto es lo que produce, y vivienda digna, que este gobierno no le ha dado a los trabajadores. Hemos dicho en otra oportunidad que nos interesa cuando se reestatiza una empresa que fue privatizada. Es muy importante que una empresa que fue privatizada, seguramente en la década del 90, vuelva a ser del Estado. Porque tengamos en cuenta, compañeros, que las empresas del Estado no son de los gobiernos de turno. Porque esas empresas se lograron que con el esfuerzo y sacrificio de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, no son del gobierno de turno. No es el gobierno de turno dueño de las empresas del Estado. Son del pueblo las empresas del Estado. Porque, reitero, son de generaciones que se sacrificaron y se esforzaron para que esas empresas fueran del Estado. Vino un gobierno y las vendió como si fueran de ellos. Entonces, estamos de acuerdo en que se reestaticen las empresas del Estado. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se reestatiza el Banco Hipotecario Nacional? ¿Qué es lo que posibilita el crédito para los trabajadores para tener una vivienda digna? Porque no lo tienen en la mente, porque no le interesa que el trabajador tenga una vivienda digna. Porque la dignidad de un hogar comienza con la vivienda digna. Porque eso lo decía el general y dio a muchísimos millones de trabajadores viviendas dignas, como nos dio a nosotros. No nos dio, nos posibilitó el crédito para poder tener una vivienda digna. Mi vieja tiene 96 años y vive en una vivienda que nos posibilitó Perón financieramente poder comprarla a través del Banco Hipotecario Nacional, y hoy mi vieja con 96 años y con más de 60 años de esa vivienda vive con la dignidad que vivíamos desde el principio. Esto es lo que tenemos que recuperar. El peronismo es dignidad para los hombres de trabajo. El peronismo no es verso como nos quieren hacer creer estos señores. El peronismo es dignidad. El peronismo posibilita un trabajo digno con un salario digno y una vivienda digna. Esto es lo que queremos recuperar del peronismo. Esto es lo que tenemos la responsabilidad de hacer. Y fundamentalmente es la tarea que nos hemos dado con el Momo y con otros hombres y mujeres de la política. Pero con la diferencia que nosotros tenemos una base fundamental. Con la diferencia que nosotros tenemos lo duro de nuestros adherentes. ¿Saben quién son? Ustedes, los trabajadores.